Saludamos a nuestros tertulianos. Nos acompaña Jaciel París, experto en geopolítica, y Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros en comillas ICADE. Bienvenidos a los dos. Gracias. Buenas tardes, Alma. Pues vamos a empezar hablando del discurso de Donald Trump, un discurso en el que ha dado un sinfín de titulares, ha hablado de Ucrania, ha hablado de bajar el petróleo, de bajar los tipos de interés, de que Europa se porta mal con Estados Unidos, ha hablado acerca también de que se debe meter mayor inyección económica a la OTAN. Os quiero pedir análisis del discurso y con qué os quedáis cada uno de vosotros. Empiezo contigo, Jaciel. Pues uno de los primeros elementos es la fórmula económica que ha anunciado Donald Trump. Podríamos llamarla de capitalismo nacional o nacional capitalismo. Sigue siendo una rama de la vieja estructura capitalista liderada por Estados Unidos, pero a diferencia de su versión liberal, de su versión transnacional, de su versión más financiera, pues tendría un énfasis en la producción, en el elemento productivo nacional. La fórmula que la anuncia básicamente es que las empresas que quieran venir a producir, a generar trabajo, a generar puestos, a crear un ambiente, ya digo, productivo, económico, dentro del territorio estadounidense, en suelo de Estados Unidos, contarán con todo tipo de privilegios, de bonificaciones, de bajadas de impuestos. Dice Donald Trump que comparables a los países del mundo de menor carga impositiva. Es decir, pues podemos pensar incluso en países subdesarrollados, que son los que menos impuestos suelen tener, en el sentido de que Trump estaría ofreciendo pues prácticamente liquidar las tasas impositivas para las empresas que fabriquen en suelo estadounidense. La contrapartida, aquellas empresas que no fabriquen en suelo estadounidense, aquellas empresas que pretendan que Estados Unidos le compre sus productos importándolos desde otros países, se estarían enfrentando a todo lo contrario. En lugar de a rebajas, pues estarían enfrentando a un incremento exponencial, en manos de Trump quedaría, de los aranceles. Tendrían que ver sus precios incrementados. Hay quien habla incluso de hasta el 100%, el total de su precio, para poder vender sus productos y sus mercancías en los Estados Unidos. Entonces, esta fórmula, tradicionalmente, si se hace con inteligencia, ha sido exitosa. Algunos de los padres de Estados Unidos son los primeros en proponer esta forma de proteccionismo nacional, el clásico Hamilton y tantos otros. Fue una de las fórmulas económicas que propiciaron el crecimiento de la anglosfera, en su día de Inglaterra y posteriormente de Estados Unidos, y la cuestión es si es posible hacer eso, hasta qué punto es posible hacer eso en un mundo tan interconectado como el nuestro, aunque ya está en plena fase de desglobalización. Y la otra cuestión es qué hacemos los demás con respecto a eso. ¿Qué va a hacer Europa con respecto a eso? ¿Se nos van a ir las empresas allí y lo vamos a permitir? ¿Nos vamos a amilanar ante los aranceles? ¿Vamos a mirar para otro lado y vamos a continuar con nuestra sumisión tradicional a Estados Unidos? ¿O vamos a responder, por el contrario, poniendo aranceles al que nos pone aranceles? ¿Desatará esto una guerra económica incluso entre socios o simplemente Estados Unidos se saldrá con la suya? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es tu perspectiva, tu visión y dónde pones tú el foco, Luis? Yo el foco lo pongo en la transición, en la transición desde el discurso que vimos el día de la investidura, en el cual hubo muchísimo ruido y ninguna nuez. Estuvo Trump, Trump directamente no, pero estábamos todos pendientes de los mercados, y frente al discurso del propio Trump en 2017, donde los mercados saltaron por los aires, fue un elefante entrando en una cacharrería. El lunes pasado no vimos, insisto, ninguna nuez, vimos un discurso con grandes titulares, la bandera en Marte, le cambió el nombre al Golfo de México, grandes titulares, mucho ruido, pero nada de fondo. Ahora empezamos a ver con este primer discurso cómo Trump está empezando a calentar, no ha dicho nada realmente nuevo. Y por un lado, lo que Jaciel comentaba en clave de política nacional, coincido con él. Estamos viendo cómo ese proteccionismo está empezando a mover la economía. Por otro lado, en clave internacional, sí que yo tampoco he visto nada nuevo que no entendiera, no dijo nada en la investidura de Ucrania. Ahora sí que ha empezado a abrir un poquito el melón de Ucrania, y me costaría mucho creer que algo de lo que ha dicho hoy sobre Ucrania no esté previamente consensuado con Rusia. Por lo tanto, en clave de política internacional, sigo viendo un pequeño calentamiento. No creo que haya nada reseñable, nada que no supiéramos antes del 20 de enero. Y sí que está preparando Trump el camino económico
para el miércoles que viene, para la reunión de la Reserva Federal, para ver Jerome Powell lo que dice. En este sentido, el miércoles que viene es un día absolutamente clave, ya que es la primera vez que la Reserva Federal va a hablar después del 20 de enero, veremos lo que dice Powell, y lo que vamos a ir viendo es, por un lado, en función de cómo responda el mercado, en función de cómo responda la propia China, que ya los aranceles ha ido echando marcha atrás, ahora son aranceles para todo el mundo, aranceles para México, para Canadá, lo veíamos antes del 20 de enero, de China ya no habla tanto, invitó a Xi Jinping a la investidura, y ahora el foco lo está poniendo en Europa, que ya lo teníamos puesto. Y vuelve a repetir uno de los comodines que hizo en la entrevista a medios españoles, el comodín de la defensa. Es un comodín de, pues vais en Europa, tenéis que invertir más en defensa, tenemos que producir más, es el MAGA de toda la vida. Vamos a hacer América más grande, son cosas que ya hemos oído antes, pero la realidad es, empezamos a ver alguna nuez, pero todo un calentamiento previo a lo que veremos durante los próximos meses, con el foco puesto el miércoles que viene, Alma, en la reunión de política monetaria. Muy interesante esa referencia a esa exigencia que ha hecho Trump de que los tipos de interés tienen que bajar. Veremos a ver cuál es la respuesta de Powell. No será tan clara, pero probablemente la haya. Pero Luis, has abierto otro melón, y lo citabas tú también como melón, que me parece interesante, en lo que tiene que ver con la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. Precisamente se ha referido a la bajada del petróleo, ha dicho que eso podría provocar que el conflicto terminase. Y es que, claro, todos los ojos de la comunidad internacional están puestos en qué hace Trump respecto a ese asunto, porque dijo que iba a acabar con la guerra en las horas siguientes a su llegada a la Casa Blanca. Ayer yo intercepté una subida de tono de Trump con Rusia. Decía que si Rusia no pone fin inmediatamente a la guerra, bueno, pues que impondrá sanciones. Por otro lado, Rusia le ha pedido a Trump que enmiende los errores cometidos por Joe Biden. Entonces, os quiero preguntar, ¿hasta qué punto, como tú bien decías, está orquestado, está hablado? ¿O hasta qué punto hay una cierta elevación del tono entre ambos y un cierto enfrentamiento, Luis? Sí, yo lo que he visto entre el 20 de noviembre y entre el 5 de noviembre y el 20 de enero es cómo se desviaba la atención. Como por un lado Putin iba avanzando sobre el Donbass, cerraba todas las posiciones. Zelensky, desesperado, primero pedía ayuda a Biden, bombardeaba Moscú y luego atacaba al Kursk. A Crimea nadie la ha cuestionado, o sea, Crimea sigue estando ahí. Yo creo que Putin tiene lo que quiere en relación con Ucrania, y la preocupación que he visto en Trump durante este periodo que comento antes de las elecciones, y que probablemente es lo que sigo viendo ahora, al final es opinión, por supuesto, nadie ha estado en las negociaciones, es que tienen una mayor preocupación porque no se note el acuerdo al que han llegado ya, porque no se note, porque al final tanto Putin por un lado como el propio Trump tienen un mercado interior a quien vender las noticias. Da igual si cierra o no la guerra en 24 horas, lo relevante para Trump de cara a su electorado es que Trump sea fuerte, y lo relevante por su lado para Putin de cara a Moscú es que él también sea fuerte. Por lo tanto, en este sentido, si no cierran en 24 horas, se ven a los dos grandes líderes echando un pulso, dura el pulso una semana, ponemos música heroica y todo esto, pues yo creo que el cierre de la película puede ser estupendo. Yo creo que está todo teatralizado, Alma. ¿Y todo está teatralizado, y en qué fase real crees que se encuentran las negociaciones? Extendiéndolo, o sea, al final el acuerdo, igual que con la otra parte del conflicto, con Oriente Medio, hemos visto cómo sí que había mucha más presión por llegar al 20 de enero con todo el conflicto. Por Dios, resuelto lo de Oriente Medio va a ser imposible resolverlo nunca, pero sí que con un acuerdo previo. En el caso de Rusia, de Ucrania, yo tengo la sensación de que tanto a Trump como a Putin, y además, si Trump habla de algo en público y habla de esta forma, es que hay algo por detrás. Yo creo que ninguno de los dos están especialmente preocupados en relación con la resolución del conflicto, Alma. Pues, Jasil, quiero también tu opinión sobre todos estos asuntos en torno a esa guerra en Ucrania, negociaciones, Trump subiendo el tono, Rusia pidiendo que enmiende los errores de Biden. Pues mira, Alma,
Utilizando tu nombre, yo creo que hay varias almas, creo que hay al menos 3 almas en torno al movimiento MAGA, ¿no? En torno al trumpismo en el sector del Partido Republicano. Hay un alma que es, podríamos quizás no decir pacifista, pero sí neutralista, sí, tampoco aislacionista sería exagerado, pero sí que quiere poner America First, sí que quiere mirar ante todos los problemas internos de Estados Unidos, y ello implica retirarse de una serie de conflictos en el plano internacional. Esta es una de las líneas que más populares ha hecho a Trump entre ciertos sectores tradicionalmente conservadores del Partido Republicano, la idea de que Trump les vaya a sacar de una serie de frentes abiertos por el mundo, la guerra ruso-ucraniana, pero también la situación de Oriente Medio, donde Trump ha dicho que Estados Unidos incendió la región para no obtener nada a cambio, pues que retirarles de estos frentes sería algo que Trump lograría para el beneficio de una economía estadounidense más centrada pues en sí misma y en su dominancia económica, y menos en el imperialismo duro de la intervención militar en medio mundo. Esta sería un alma, ¿no? Luego hay otro alma también en el entorno trumpista que es quizás proclive a retirarse del conflicto ruso-ucraniano, pero es belicista en otros frentes. Puede querer tener una presencia bélica en el Pacífico, puede querer desviar los recursos que creen que se están gastando en la guerra ruso-ucraniana para prepararse para un futuro conflicto contra China, quizás a colación de Taiwán, y que también tiene una beligerancia más abierta en la sección de Oriente Medio, por ejemplo, contra Irán. Una serie de halcones republicanos que siempre han sido muy guerreristas a favor del lobby sionista y en contra de Irán y de sus aliados, y que también pues le ven poco interés quizás al conflicto ruso-ucraniano, pero sí le verían más interés al apoyo de Israel. Esta línea parece ser que está un poco de capa caída porque Trump ha querido priorizar también una tregua, de hecho es la primera que parece ser que ha logrado, antes que la ruso-ucraniana, en el escenario de Oriente Medio, en el escenario de Israel, Palestina y compañía. Hay una tercera alma que querría mantener la posición dominante del imperialismo militar estadounidense. Este alma, por ejemplo, está representada por gente como el general Kellogg, que es a quien Trump ha designado como su enviado para Ucrania. Este era un hombre que venía de aplaudir todos los paquetes de armas y de las millonadas de dinero que Joe Biden venía destinando a los ucranianos, de ser favorable a aquel permiso que Biden le concedió a los ucranianos de utilizar sus misiles de medio y largo alcance dentro del territorio nacional ruso. Es decir, hay elementos que han sido o que vienen de ser beligerantes con Rusia, de tener las peores opiniones de Rusia, como que es algún tipo de tiranía totalitaria que debe ser destruida y despiezada. Hay elementos que vienen de sostener estas posturas políticas y que están también en el entorno de Trump, en el entorno trumpista. Entonces, a mi entender, habrá un conflicto entre estas diferentes piezas que no está, para mí, todavía claro del todo de en qué línea se va a resolver. Parece que sí, que se quiere cerrar ese conflicto ruso-ucraniano, pero la pregunta es cerrarlo cómo. Es decir, hay quien querría simplemente cerrar esta guerra en la que Estados Unidos se enfrenta más o menos indirectamente con Rusia, cerrarla plenamente y decirle a Zelensky y a Ucrania que tienen que asumir ese final, esa pérdida de territorios y lo que sea. Pero también hay otra línea trumpista que sí querría cerrar ese conflicto, pero cerrarlo solo para Estados Unidos y que sea Europa el que siga manteniendo los costes de ese conflicto. Es ese Trump que vemos exigirle a la Unión Europea constantemente que eleve el dinero que le dedica a la guerra ucraniana en particular y a la OTAN en general. Esa línea del trumpismo querría desentenderse como estadounidenses del conflicto ruso-ucraniano, pero mantenerlo sobre las espaldas, sobre los hombros de los europeos, y abrir la puerta también a que sean los europeos los que participen, incluso enviando tropas, como quiere Macron y alguno más, en un proceso de paz donde la potencial sangre y los costes los seguirían poniendo los europeos. Entonces la duda es cuál es el Trump que va a imponerse y cuál es la línea MAGA, la línea trumpista que va a ganar en esta tensión, ¿no? No sé si tienes algo que añadir, Luis. Sí, me gusta el análisis de Jasiel, y por completar también esto de las diferentes corrientes dentro de lo que es la base trumpista, que ni mucho menos es una base heterogénea. Por un lado, J.D. Vance, becado en Yale, del cinturón de óxido, el Working Class Hero, con
poniendo sobre todo a ese trabajador, hombre blanco, frente, que además fue crítico con Trump, frente a todos los tecnobros, los billonarios de Silicon Valley, que yo personalmente, si fuera ellos, Jeff Bezos, por ejemplo, tendría bastante miedo pensando en el antitrust y en el discurso ese de fondo republicano, que antes de ganar las elecciones y antes de que hubiera más o menos compadreo con Silicon Valley, estaban aguantados con ellos mismos. Por lo tanto, aunque veamos a un único Trump, dentro de su propia estructura hay diferentes movimientos. De cara a la relación con Rusia, no me preocupa, digo con Rusia, o sea, Ucrania ha perdido la guerra, Europa sobre todo ha perdido la guerra, habrá que ver cómo se sale, pero salen vencedores Rusia por un lado y por otro lado, en el origen de la guerra, el país que exporta el 40% de las armas mundiales y un país que tiene interés o que tenía interés al principio de la guerra de Ucrania en subir el precio del petróleo. En este sentido, Estados Unidos es el claro vencedor, Rusia tiene también lo que quiera y los perdedores somos Ucrania y Europa. Alma. Jaciel, ¿algo que añadir o cambiamos de asunto? Sí, por dar más detalles, ¿no? Por ejemplo, he mencionado al general Kellogg, luego está el hombre que está propuesto, aunque todavía el Senado no lo ha confirmado, para ser el líder de la cuestión de defensa, que también viene de tener posturas quizás más favorables a cerrar el conflicto con Rusia, pero luego, como decía yo antes, es un típico halcón belicista contra China. Y luego está la otra postura que he mencionado de un trumpismo casi pacifista, que estaría representado, por ejemplo, por Tulsi Gabbard, que es la designada por Trump para llevar las cuestiones de los servicios de inteligencia estadounidenses y que es una señora que viene incluso de presumir casi en un espíritu hippie por sus orígenes, creo que es del Pacífico, creo que es de la zona hawaiana, ella habla del espíritu aloha, ¿no? El espíritu de paz universal y de fraternidad, que también parece ser que ella incluso se convirtió al hinduismo porque encontraba allí que era una religión pues de la no violencia, ¿no? Entonces hay incluso elementos que son abiertamente pacifistas y que tendrán un conflicto entre todas estas diferentes orientaciones que veremos cómo se resolverá. Os quiero preguntar también por la relación entre México y Estados Unidos. Hoy México ha dicho que va a acoger a todos los inmigrantes de su país, no de otras nacionalidades, que no puedan entrar en Estados Unidos. Yo he visto a Claudia Sheinbaum, bueno, pues intentando tender puentes con Donald Trump, pero ¿qué pensáis qué opinión tiene Claudia Sheinbaum de la política migratoria de Donald Trump, Luis? El problema es que al final todo lo que no está yendo contra China, todo lo que no está yendo contra la competencia dura de Estados Unidos en este nuevo entorno geopolítico, se está derivando por un lado hacia Canadá, que se lo toman a chiste los canadienses, y se está derivando hacia México, que no es la misma situación, la frontera sur de Estados Unidos que la frontera norte. El problema de la migración que tienen con la frontera sur es tremendo, el problema asociado con las mafias, con el narcotráfico es tremendo, y es un problema que por un lado, pues el muro se terminará de construir. Hay gente en Estados Unidos que está sufriendo asociado con la migración. Pongo también espectacular la obispo, que el otro día, católica por supuesto que no es, pero que le dijo la parte de Mercy. Yo no creo que haya tanto pacifista, ojalá, Jaciel, tengas razón, ojalá, pero no creo que haya tanto pacifista en el lado de Trump, y lo que sí que veo es, para México en concreto, problemas que ya tenían, y cientos de miles de trabajadores que probablemente estén en situación ilegal en Estados Unidos, que estén ahora muertos de miedo y esperando. Y en este sentido México, pues intentando sacar el mayor provecho posible o perder lo menor posible en relación con el huracán Trump. Si hay que desviar la atención, pues usará el comodín de la migración y mirará sin duda la frontera sur con México. Jaciel.
Sí, yo tampoco creo que haya tanto pacifista, ¿eh? De hecho, he mencionado el caso de Tulsi Gabbard y su espíritu aloja casi como una excentricidad, ¿no? Y muchas veces en otras tertulias también he comentado que esta fama que tiene Trump de ser un aislacionista pacífico, que se demostró falsa completamente, ¿no? En su primer mandato, con el caso de la madre de todas las bombas en Afganistán, operaciones como el asesinato de Soleimani en Irán, ¿no? O sea, es claramente o cómo él sentó las bases a través de los acuerdos de Abraham, aunque esto ya nos lleva a otros temas, de lo que luego iba a ser el reciente conflicto israelí-palestino, a mi entender, ¿no? Entonces, yo nunca me he creído esa línea pacifista, pero sí que es una de las que puede tener representación en el mundo trumpista y una de las que más popularidad tiene en según qué sectores. Pero como aquí dice el compañero, yo creo que incluso aunque Estados Unidos se retirase de una serie de frentes de batalla internacionales, donde sin duda van a transportar ese conflicto, esos frentes de batalla, es al panorama interno estadounidense, donde habrá un conflicto, yo creo, yo auguro, un conflicto fuerte de clase, un conflicto fuerte contra los opositores del trumpismo, pues ya sabemos, lo hemos visto en su primer mandato, todos estos grupos pues de antifas, grupos de disidencia amplia contra Trump, el movimiento Black Lives Matter, que también ganó fuerza, y a un conflicto interno también pues contra la cuestión de los drogadictos, la drogadicción, de los cárteles de la mafia, que a su vez, de la mafia del narcotráfico, mejor dicho, ¿no? La cuestión del fentanilo, ya la conocemos, que a su vez llevará este conflicto también no solo al escenario interior estadounidense, sino a las inmediaciones fronterizas de Estados Unidos. Ya hemos escuchado alguna opinión de Trump de poder intervenir, incluso en México, para perseguir a estos cárteles de la droga, supuestamente con una excusa ya vieja del imperialismo estadounidense, que es la War on Drugs, ¿no? La guerra contra las drogas, ¿no? Que ya pues ha sido un fundamento que le hemos visto usar incluso hasta en Afganistán, para la intervención de Estados Unidos en Afganistán, ¿no? Entonces, habrá un conflicto, no sé si un conflicto, pero sí un escenario conflictivo o belicista con los vecinos de Estados Unidos. Lo hemos visto ya con México, lo hemos visto con Canadá, lo hemos visto con Groenlandia, que no deja de ser, aunque nosotros nos lo imaginamos como un trocito de Europa, no deja de ser geográficamente hablando un vecino de la zona norteamericana, del territorio norteamericano. Un conflicto que también lo hemos visto plantear con Panamá, ¿verdad? Que recupera un poco el viejo pensamiento, doctrina Monroe de Estados Unidos, de concebir a sus vecinos del sur, al mundo hispano, ¿no? Al mundo latino, como prácticamente su patio trasero. Esto, a mi entender, es un rasgo de potencias que se encuentran en una situación de declive o de amenaza y que por lo tanto dejan de soñar con su proyección mundial o internacional y empiezan a preocuparse por asegurar sus inmediaciones territoriales. Empiezan a preocuparse por rodearse, cerrar, lo que llamaríamos en geopolítica geobloquearse, ¿no? Por geobloquear sus inmediaciones, sus territorios vecinos, para garantizar su área de seguridad, sus esferas de influencia más inmediatas y más cercanas. Pues eso, lo que digo, tener el control del Golfo de México, que ahora le quiere llamar Golfo de América, de Estados Unidos, tener el control del Canal de Panamá, que es crucial para el tráfico de mercancías en la zona, tener el control de Groenlandia, que también es crucial para la nueva región de interés estratégico del Ártico, y controlar, tener en su poder, al menos, ya que ha perdido Estados Unidos el poder imperialista sobre el mundo entero, tener en su poder al menos el control de todo el hemisferio noroccidental, de toda la región del continente norteamericano. Te dejo un último turno de palabra, breve, Luis. No, pues más o menos en línea. Mirando también, por un lado, de lo que está hablando Trump, pero también es relevante de lo que no está hablando. Ganó las elecciones mirando a China, de China no ha vuelto a hablar, está poniendo el foco en Ucrania, está poniendo el foco en Europa, pero sin duda la gran amenaza para lo que es la economía estadounidense es China. Les están destrozando en el coche. El año 2025 va a ser sin duda el coche del vehículo eléctrico chino, y la defensa que tiene ahí Estados Unidos se llama Taiwán, se llama Microchips, se llama TSMC, y probablemente sea el siguiente gran foco de guerra sumergida. Taiwán, el mar de China, y ahí probablemente veamos tensiones geopolíticas. Estoy hablando de, por un lado, la mecánica para construir el coche eléctrico, los microchips, la parte de tecnología, pero también fundamental la parte asociada con el litio, con las materias primas críticas, que es otra parte de este conflicto que veremos
aunque no sea de cara a los medios, por debajo. Hay que ir siguiendo también lo que sucede en mercados con materias primas. Alma. Pues así es como nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta tertulia. Jasiel París, experto en geopolítica, Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE. Gracias y muy buena tarde. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias.